El título de la columna le habíamos puesto No a la violencia o no violencia. Y no es una cuestión de ponerle el título por ponerle, sino porque precisamente es el Día Internacional de la No Violencia. Y esto tiene una razón, la razón de que hace 150 años nacía en Patbandar, un pueblo de la India, Mahatma Gandhi, el artífice de las acciones pacíficas. Este hombre que con la palabra, igual que Jesús, emularon muchos otros, a Jesús también, hablábamos de Martin Luther King, hablábamos de tantos, de Mandela, y tantos otros hombres y mujeres que recorrieron el universo de la tierra o el mundo, llevando la palabra a fin de evitar la violencia y ayudar, socorrer a los demás. Por eso que las Naciones Unidas, el 2 de octubre, declaró Día Internacional de la No Violencia. Y esto, por supuesto, por motivo de darle fin a los abusos contra los derechos humanos, porque en definitiva se trata más que nada de eso. Los abusos, la falta de respeto a los derechos humanos, el colonialismo, sobre todo británico, en aquel entonces, cuando Mahatma Gandhi luchó contra el colonialismo británico, porque era dominado, porque no había ningún tipo de tranquilidad. Y es un hombre tan sencillo, si uno lee la historia, ve la figura de él, una figura tan frágil, tan débil, la de Mahatma Gandhi, pero no se imagina la fortaleza que había detrás de esa pequeña figura. Este hombre que, seguramente enviado por Dios, tenía una grandeza y una fortaleza que se las envidiaban. Luchó por los derechos del hombre, terminó como seguramente aquellos que se ven perjudicados por el accionar de quienes luchan por cosas como la que luchó Gandhi, terminó asesinado el 30 de enero de 1948. Después la India consiguió su independencia y él propiciaba fundamentalmente el diálogo. No había otra fórmula. El diálogo era el camino directo a la paz, el entendimiento entre las personas y el respeto sobre todo a lo diferente. Yo no estoy de acuerdo con usted, no pienso igual que usted, pero debo respetarlo. Y esa era la consigna principal que tenía Gandhi. Los conflictos para una sociedad igualitaria no pueden resolverse apelando a la violencia. Y eso es cosa que no está pasando. Muchos conflictos que ocurren en la sociedad y en este tiempo se deben precisamente a que no se respetan las opiniones, no se respetan la forma de pensar que tenga la otra persona. No digo ni el enemigo ni el adversario, porque no vamos a hablar de eso. Esas palabras no entran en este comentario. Pero sí porque no opinas igual, no te tengo respeto. Por eso decimos que la diversidad es una cuestión propia de la sociedad. En una sociedad pequeña, grande o inmensa, seguramente va a haber pequeña, grande o inmensa diversidad de pensamientos. Y deben respetarse cada uno de ellos a los efectos de lograr esto que es la no violencia. Hace un par de programas hablábamos de la paz fundamentalmente, pero en este caso estamos hablando de este tema de la no violencia. Esa violencia que se ve tanto en estos tiempos, la violencia verbal, la violencia física, la violencia económica, la violencia religiosa. Es decir, está por donde usted quiera la violencia. Y es por la falta de entendimiento entre los seres humanos. Eso que no solamente lo tenemos desde el comienzo en la palabra de Dios, sino también en esta persona o en este hombre que murió y por eso hoy se está celebrando los 150 años de su nacimiento. Yo estoy hablando de Mahatma Gandhi. Usó la palabra. Yo recuerdo en alguno de los libros, no muchos que había leído de Gandhi, que tuvo una prueba cuando él avanzaba con sus hombres por un camino en busca de poder llegar a algún diálogo en los problemas que tenía,
Enfrente se venía un ejército de caballería. Él llevaba más de 1000 hombres a pie, con sus vestimentas blancas encabezadas por Gandhi. Y enfrente venían otro tanto de caballería a llevarse por delante estos hombres. Gandhi preparó a su gente y le dijo que cuando los caballos estén a pocos metros, todos se acostaran en el piso. ¿Qué prueba realmente? Porque cuando los caballos se acercaron a los hombres de a pie, los caballos retrocedieron. No se animaron a pisar a ninguno ni a atropellar. Los animales se retobaban y retrocedían. Fue una de las pruebas de tantas que demostró en su andar con su ropa blanca por el mundo en procura de la no violencia. Por eso que el rechazo a la violencia es un principio para lograr desde lo político, desde lo social, desde lo que nos está pasando hoy en la realidad. Si bien todos estos datos tienen que ver con la historia de la humanidad, hoy esta historia que estamos escribiendo también tiene que tener como principios todos aquellos de aquel tiempo para andar tranquilamente, para mejorar y no para que, como siempre decimos, sean pocos los que tengan el poder y muchos los que tengan que obedecer ese poder a veces desmedido. Si tenemos que hablar de países que en el mundo están cargados de paz, solamente Islandia, el que tiene paz, el que tiene paz en gran mayoría, y el que tiene menos mayoría es Afganistán, los dos extremos. Argentina, dentro de 163 países, ocupa el número 75. Después también está Chile, que es el número 27. Vuelvo a insistir, recordemos los signos de violencia en este tiempo, porque estamos hablando de la no violencia, y tengamos en cuenta que el principal soporte de esa violencia es el diálogo, pero el diálogo sincero, no el que vemos cotidianamente en nuestro alrededor, en la televisión, en los medios, donde hemos dicho que a veces hasta hay medios de comunicación que toman parte de uno y de otro, cuando en realidad deben ser un espejo de lo que pasa en la sociedad. ¿Lo pensamos?